La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy Fede Pérez y me he hecho mecenas porque considero que en estos tiempos convulsos y distópicos que nos ha tocado vivir, es fundamental la existencia de medios de comunicación libres e independientes como el vuestro. Mucho ánimo con el proyecto. Adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Starting our rallies, the first one we believe will be probably, we're just starting to call up, will be in Oklahoma, in Tulsa, Oklahoma. Hoy debemos andar ya alrededor de los 60 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, más de 800 pueblos, como dijimos, y así es como están distribuidos en la región. ¿Cuáles son los procesos de criminalización de las demandas territoriales de los pueblos indígenas? Un fenómeno muy generalizado, lamentablemente, en la región. ¿De quién ha sido responsabilidad o quién ha gestionado las residencias de ancianos en Galicia durante el mando único? Galicia es, como usted sabe, un ejemplo de cómo se ha llevado... Sí, pero ¿quién lo ha gestionado? Es que no me responde. ¿Quién ha gestionado? Todo el sistema sanitario de Galicia, en las competencias que tenía durante el estado de alarma, pero en las competencias que tenía. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, a veces sufro esta dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice yo 2 huevos duros más, o yo quería más, pero no está. Eso no me gusta. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los derechos humanos. Presentes 97 más 253 votos emitidos telemáticamente. Queda aprobada la proposición no de ley. Déjenme que ponga en duda que su preocupación es verdaderamente los ancianos y no hacer otra vez carne política de lo que siempre hacen, intentando como una y otra vez hacer circos para acosar al adversario. Y tampoco tengo mucha confianza en un partido que siempre ha puesto en tela de juicio, cuando no ha despreciado el voto de los mayores, o el que ha intentado traer la eutanasia a los parlamentos por la vía de la urgencia en una de las leyes más agresivas que se conoce. Imaginemos y hagamos realidad una reconstrucción que apele a nuestra conciencia colectiva, con sensibilidad e inteligencia, con empatía, con diálogo social. Una reconstrucción, termino como empecé, sin ruido ni furia, sin noticias falsas. Una reconstrucción sin olvidos, que tan solo extraiga del pasado la memoria y no los errores. That's what we
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 12 de junio de 2020 ya, estamos ya a mediados de junio y como veis este es el panorama político, un panorama en el que bueno parece que tener un cargo de responsabilidad no conlleve asumir las responsabilidades, parece que bueno pues que solamente se quieren asumir para bien y no para mal, sin embargo no es así. El caso es que en el caso del Partido Popular parece que las competencias solo lo son cuando les benefician. Lo escuchábamos por parte de la política del Partido Popular, Ana Pastor, en esa entrevista que fue trending topic, que fue muy comentada porque se vio la evidencia de que bueno, pues el Partido Popular parece que solamente quiere asumir responsabilidades cuando les benefician, pero no cuela. El caso es que este es uno de los grandes temas de actualidad también, como veremos más adelante en las portadas de papel. Isabel Díaz Ayuso es la que copa todas las portadas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que bueno pues dio la gran imagen de portada desplegando un kilométrico papel, ya lo comentaremos más adelante, pero como cada viernes no solamente hablamos de actualidad, también nos paramos a reflexionar un poquito más, hacemos ese resumen de prensa internacional con Pilar de la Peña, que nos habla de los asuntos más comentados durante esta semana, tanto de España hacia afuera, hacia esa prensa internacional, como también los asuntos que a nivel internacional han marcado esta semana. Con Ana Pastor analizaremos en esta ocasión el documental Hello Privilege de la humorista Chelsea Handler sobre el impacto del privilegio blanco en la cultura estadounidense, muy en sintonía con la situación que se está viviendo ahora a nivel internacional después del asesinato de George Floyd, y terminaremos con, como cada viernes, con ese relato de Ainhoa Goñi, el relato de los viernes. Esta vez se va a llamar Padre y va a ser interpretado por Patxi Fréitez, el actor Patxi Fréitez, que como sabéis es un gran resistente, un gran miembro de la resistencia. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todos y a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pero antes de empezar a analizar esas portadas, los temas más comentados de actualidad, hay que reconocer el gran esfuerzo que hacéis aquellas personas que os levantáis pronto por la mañana para estar aquí en directo. Muy buenos días, Edi, José, Elena Noruega también está por aquí, Maite, Fran Moreno, Respira, Davillerete, Ángel, Mamen, Magda, ya estáis todos por aquí comentando. Además veo un montón de comentarios. Y bueno, para quienes no lo sepan, aparte del chat de Spreaker, también se puede comentar el programa con el hashtag del día, y el hashtag del día es #La Cafetera Competencias con 2 P's. #La Cafetera Competencias con 2 P's. Así que también quería recordar, como cada día, que estos programas, cada programa es posible gracias al esfuerzo también que hacen, el esfuerzo económico que hacen nuestros y nuestras mecenas. Cada día escuchábamos al principio del programa a Fede, que nos enviaba ese mensaje tan cariñoso que escuchábamos al principio del programa. Podéis enviar el vuestro mensaje de audio en torno a 40 segundos al WhatsApp del programa, que es el 627-002-002. 627-002-002. Podéis mandar allí vuestro audio de mecenas y también pues todos los análisis que se os ocurran a lo largo de la semana. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado.
Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Estaba viendo por aquí el hashtag que estamos usando, Almohadilla la cafetera competencias, con 2 P's. Y decía por aquí Enrique, decía, en esta crisis ha habido competentes e incompetentes. Los que estaban preparados han demostrado ser competentes. Nunca se podrá aplaudir bastante lo que ha hecho Fernando Simón y su equipo. Yo creo que más allá de la competencia o incompetencia, que eso yo creo que se tendrá que valorar con el tiempo, pasado también un periodo prudente de tiempo, yo creo que más allá de eso también es la actitud, ¿no? La actitud de asumir o no responsabilidades, asumir errores. ¿Cuánto se tendría que valorar que un representante o una representante pública dijese: sí, me he equivocado, ha habido errores? El problema es que normalmente, en el caso del Partido Popular, cada vez que escuchamos a alguien decir eso, acto seguido va seguido de un reproche hacia la oposición, hacia los que tienen enfrente. Lo decía así la propia Ayuso, que al principio decía: no, si todos hemos cometido errores, todos tenemos que hacer una autocrítica, todos tenemos que ser responsables de nuestros actos, pero, y acto seguido, se ponía a decir lo siguiente: y algún día se sabrá y algún día habrá cálculos acerca de todas las vidas que se han salvado precisamente por la actuación de este gobierno. Y sí, todos actuamos tarde, todas las comunidades autónomas, empezando por el gobierno de España. Y actuamos tarde, entre otras cosas, porque en esas fechas clave nos estábamos ahorcando en sus marcos mentales, en sus trampas. Así que, por pudor, todos, absolutamente todos, deberíamos reflexionar un poco más acerca de lo que ha ocurrido aquí. Ahora bien, déjenme que ponga en duda que su preocupación es verdaderamente los ancianos y no hacer otra vez carne política de lo que siempre hacen, intentando como una y otra vez hacer circos para acosar al adversario. Mire, ¿qué interés puede tener un partido cuando ni siquiera es un poquito crítico y le pide al responsable del mando único qué hizo durante esas fechas? Y tampoco tengo mucha confianza en un partido que siempre ha puesto en tela de juicio, cuando no ha despreciado el voto de los mayores, o el que ha intentado traer la eutanasia a los parlamentos por la vía de la urgencia en una de las leyes más agresivas que se conoce. Claro, la autocrítica pues queda totalmente solapada por la crítica al de enfrente, una vez más. La imagen de portada del diario El Mundo y de La Razón la protagoniza ella misma. No sabemos si realmente le están haciendo un gran favor, porque la imagen, no sé si la habéis visto, es la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, desplegando un listado de geriátricos de la región. Os podéis imaginar los memes que esto ha generado, pero más allá de lo anecdótico, lo que sí que estamos viendo es una estrategia política, ¿no? Y es la de eludir responsabilidades atacando al de enfrente. Para el diario El Mundo decían, hablaban de una investigación interna que habría ordenado la Comunidad de Madrid. Decían, la juez pregunta a Ayuso y Almeida si permitieron actos como la Marcha de la Mujer. El jefe de Recursos Humanos de la Delegación de Gobierno ratifica que no la hubiera autorizado. Pero como digo, anunció ayer mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, como también destaca el diario La Razón, anunció una investigación interna sobre los centros de mayores. El caso es que ha sido muy polémico porque sus propios socios de gobierno, el grupo político de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, se enteró
en ese mismo momento, durante el pleno, lo que no genera mucha confianza, sabiendo que pues que sus socios de gobierno no habían sido informados de esto y que tengan que enterarse en el propio pleno. El caso es que esta es la estrategia política del Partido Popular, el no asumir esas propias responsabilidades y generando pues la crítica hacia el gobierno central. Sin embargo, claro, es una estrategia que puede que no sea tan efectiva. Ayer mismo, Ana Pastor, del Partido Popular, en la cadena SER, era preguntada por la gestión de Galicia y de la Comunidad de Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues la responsabilidad era del Gobierno central porque era todo mal. Sin embargo, en el caso de Galicia, pues había sido muy efectiva la gestión y en ese caso sí que las competencias eran las de la Comunidad de Madrid, las de el gobierno de Feijóo, del Partido Popular. Que hay quien, para escurrir el bulto, intenta culpabilizar a otros. Y esto es una verdadera vergüenza. Que aquí lo que hay que hablar es en base a hechos objetivos. Y la objetividad, y por eso yo, cada vez que usted me pregunta, yo le contesto con datos. Porque yo es la única manera que tengo de contestar, sí, es con objetividad. Es como si usted me pregunta, ¿cuántas personas había en España ya recibiendo rentas mínimas? Pues ahí están los datos. Pues déjeme que le haga la pregunta de otra manera, señora Pastor. ¿De quién ha sido responsabilidad o quién ha gestionado las residencias de ancianos en Galicia durante el mando único? Galicia es, como usted sabe, un ejemplo de cómo se ha llevado... Sí, pero ¿quién lo ha gestionado? Es que no me responde. ¿Quién ha gestionado? Todo el sistema sanitario de Galicia, en las competencias que tenía durante el estado de alarma, pero en las competencias que tenía. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué ahora las preguntas es... básicamente, como decía y como resumía muy bien, me gustó mucho el resumen que hacía el propio periodista José Luis Sastre, que decía, el resumen de la entrevista de Ana Pastor en la cadena SER. En Galicia lo ha hecho muy bien Feijóo y en Madrid lo ha hecho muy mal el gobierno. No se podía resumir mejor. El caso es que mientras quedan muchas cosas pendientes políticamente de gestionar, toda esa crisis que se avecina, que ya estamos empezando a ver sus efectos. Por ejemplo, la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la Comisión de Reconstrucción, porque, como digo, mientras vemos este tipo de estrategias políticas sobre eludir responsabilidades, mientras se está celebrando esa comisión por la reconstrucción, se está intentando trabajar y evitar los efectos devastadores que puede tener esta crisis. Pues la ministra de Trabajo hacía referencia a los jóvenes, a la generación millennial y a las crisis que ya han tenido que sufrir. Una generación millennial cuya inserción laboral ha estado lastrada por dos crisis sucesivas. Han llegado hasta aquí surfeando la ola de la precariedad y nuevamente serán golpeados si no actuamos. Necesitamos desarrollar una actuación que fortalezca sus carreras profesionales y les procure una sólida vinculación con el mercado de trabajo. Tenemos que incentivar los contratos indefinidos, generar acciones de formación para el empleo que les otorguen prioridad e incentivar mecanismos de segunda oportunidad para aquellas personas cuyos proyectos profesionales se hayan frustrado como consecuencia directa o indirecta de la COVID-19. Nuestros jóvenes, ellas y ellos, deben de estar en la espina dorsal de nuestra estructura productiva. Porque lo que sí que estamos viendo es que al final va a afectar a todos los sectores y hay que ir pues tratando cada uno de ellos con las necesidades que tenga. El empleo juvenil lo veníamos diciendo desde hace días. La propia Organización Internacional del Trabajo ya alertaba del desempleo juvenil que se ha producido y también de la calidad del empleo juvenil, que ya antes de la pandemia era muy precario a nivel global, y ahora advertía a los gobiernos sobre la necesidad que hay de hacer medidas específicas para combatir el desempleo juvenil y hacer un empleo juvenil de calidad.
Pero no solamente es el sector de los jóvenes, evidentemente, el sector más vulnerable. Sobre la reconstrucción en diferentes ámbitos y sobre apelar a la conciencia colectiva, hablaba la propia ministra de Trabajo en la Comisión de Reconstrucción y hacía esta reflexión que además escuchábamos al final de la apertura. En esa reconstrucción no podemos quedar fuera las mujeres, porque ningún país puede salir adelante, señorías, sin sus mujeres. Es materialmente imposible. Esa reconstrucción no puede obviar a los jóvenes. Ningún país ha salido adelante sin su juventud, porque ellas y ellos son la materia misma de cualquier nuevo comienzo. Una reconstrucción no puede relegar a los márgenes, a las orillas de la protección y de los derechos, a los sectores más vulnerables y castigados de nuestra sociedad. Imaginemos y hagamos realidad una reconstrucción que apele a nuestra conciencia colectiva, con sensibilidad e inteligencia, con empatía, con diálogo social. Una reconstrucción, termino como empecé, sin ruido ni furia, sin noticias falsas. Una reconstrucción sin olvidos, que tan solo extraiga del pasado la memoria y no los errores. Una reconstrucción, y recuerdo de nuevo a nuestra ilustre y querida María Zambrano, que se fundamente en la razón y la lealtad. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. The voice you hear is mine. The voice you hear is mine. Now you listen to me. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, a veces sufro esa dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo 2 huevos duros más, o yo quería más, pero no está. Eso no me gusta. Es más, recuerdo que tenemos parece una tontería, pero el Estado de Derecho sí me preocupa. Tenemos una ley de régimen jurídico de la administración del Estado, que es una pieza esencial de gobernanza, con un procedimiento de toma de decisiones que hay que respetar todos los días. Todos los días. Así escuchábamos a Felipe González, que hablaba así del gobierno de coalición, decía que a veces le parecía el camarote de los hermanos Marx. Hombre, igual también hay que recordar que solamente lleva 6 meses de gobierno y con la gestión por medio de una pandemia que ha afectado a nivel mundial. Un poquito de margen igual habría que darle a este gobierno. Igualmente, seguimos viendo cómo en el Congreso de los Diputados sigue habiendo momentos de tensión, sobre todo desde la entrada de la extrema derecha en el Congreso. En este caso, el socialista Antonio Hurtado hizo un discurso dirigiéndose hacia la extrema derecha que ha sido muy comentado en redes, muy aplaudido, y les decía, es que ustedes son los auténticos hijos de Trump. Y al señor de Vox, ustedes son unos auténticos hijos de Trump, son bárbaros. Y le cojo el titular al señor Manso, que es el portavoz que ha estado hoy aquí, y el titular de un periódico, que no me lo he traído, mira qué casualidad, decía, hay que bajar los impuestos a los ricos, hay que cargarse el estado del bienestar. El Estado solamente se puede quedar con la justicia, con el ejército y con la seguridad. Que privaticen la sanidad y la educación. No me haga usted así, hágame usted así. ¿Qué habría sido de este país con una pandemia si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público? Que, por cierto, por derecho lo tenemos que mejorar sustancialmente, con más recursos públicos.
más estado del bienestar, más seguridad social y mayor protección, gracias a las subidas y a la hoja de ruta que tenemos marcado el gobierno progresista. Porque además lo decíamos a lo largo del programa de ayer, qué importante es que el Gobierno, si consigue ese aplauso por medidas del ingreso, como el ingreso mínimo vital, ese aplauso, ese elogio por parte de organizaciones como Naciones Unidas o incluso el propio FMI, tiene que seguir adelante en esa defensa de los derechos sociales, aunque algunos no se atrevan a votar en contra, pero sí se abstengan y estén en contra de ese ingreso mínimo vital al que llamaban paguita. Bueno, pues en este caso, sobre la hoja de ruta del gobierno progresista, hablaba Antonio Hurtado del Partido Socialista. Y el caso es que sí, mientras en el Congreso de los Diputados siguen pasando cosas, se siguen votando y se siguen incluso también aprobando cuestiones como la retirada de las medallas a torturadores franquistas como Billy el Niño. Lo escuchábamos así. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los derechos humanos. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común y Ciudadanos. Comienza la votación. Presentes 97 más 253 votos emitidos telemáticamente, sí 49 más 158 votos emitidos telemáticamente, no 20 más 37 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 28 más 58 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Con 207 votos a favor, 57 votos en contra y 86 abstenciones salió adelante esta proposición para regular la retirada de medallas y condecoraciones a personas y autoridades de la época franquista que hubieran tenido comportamientos propios de torturadores. Se incluye además la posibilidad de que se puedan eliminar incluso a personas fallecidas como Billy el Niño, que como sabéis falleció el 7 de mayo, así que también se le podrían retirar las condecoraciones, las medallas a Billy el Niño. Tuvo su momento también anecdótico esta votación porque, aunque el Partido Popular decidió abstenerse en bloque, el diputado del Partido Popular, Adolfo Suárez Illana, decidió votar en contra y votar entonces, y cómo votó el partido de extrema derecha, Vox. Claro, esta imagen, os podéis imaginar lo que ha dado que hablar en Twitter, el señalamiento que ha habido hacia este diputado porque ha roto la disciplina, pero además para volverse más extremista en su votación y finalmente pues votó en contra de retirar medallas a torturadores. Pero retomando las portadas, en el diario La Razón, además de esa imagen de la que hablábamos de Isabel Díaz Ayuso, sobre esa investigación que habría anunciado, investigación interna sobre los centros de mayores de la que su socio de gobierno, Ciudadanos, no tenía ni idea. El diario La Razón también habla de que Iglesias redacta un plan para nacionalizar las residencias, habla de la polémica de la gestión del coronavirus en los centros de mayores y dice que Iglesias llevará al Congreso una proposición para limitar la gestión privada y que Sanidad pedía en marzo aislar a los ancianos infectados por COVID. Habla incluso de la expropiación que tendría un coste de 10.000 millones para el Estado. También habla de la vuelta al cole en el caso de Madrid, Cataluña y País Vasco, que dice tachan de irrealizable el plan de la ministra de Educación, Celaá. Y en otro orden de cosas, en el diario El Mundo, pues siguen con el tema sobre el tema del 8 de marzo, del 8M. Dice, el Gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8M. El Ministerio del Interior remitió un oficio a las prisiones el 4 de febrero con las medidas de prevención y actuación frente al coronavirus. También destacan que Calviño insta a Sánchez a que aclare en los próximos días si va a optar al Eurogrupo.
Y en el diario El País llevan esa imagen de portada de Rosa María Sardá, que como sabéis falleció. Ayer conocíamos que fallecía la actriz Rosa María Sardá y llevan esa imagen de portada. También hablan de que el Partido Popular Europeo, esto ya está siendo muy comentado en redes, lo llevan también en su versión digital, el Partido Popular Europeo exige, dicen, duros controles a España por las ayudas de la Unión Europea. Los populares españoles se unen a los halcones para reforzar la vigilancia del sur. Y en esta misma línea, sobre Bruselas, también el diario ABC habla de Bruselas y dice que el turismo agoniza en España mientras la Unión Europea abre sus fronteras. El caso es que hemos sabido que Bruselas recomienda reabrir las fronteras interiores de la Unión Europea desde el 15 de junio. Lo escuchábamos así. My message is that you should open up as soon as possible, and the Commission recommends to do it already on Monday. So my recommendation for these countries is to open up as soon as possible. Y os podéis imaginar la portada del diario ABC, que lleva pues la imagen de varios líderes europeos, y la peor imagen se la lleva Pedro Sánchez, como os podéis imaginar, y dicen que el sector, que prevé la pérdida de 1 millón de empleos, constata una fuga de viajeros hacia los países que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, reabrirán el próximo lunes. Así estamos viendo ya la presión que se ejerce sobre el gobierno para que reabran, para que pues haya el turismo internacional pueda entrar en España. Y el caso, pero claro, mientras estamos viendo varios mensajes en redes sociales que dicen, hombre, es curioso, ¿no?, que un alemán o un francés puedan hacer turismo por ejemplo, en las Islas Baleares, en Mallorca, y yo, viviendo en Madrid, no pueda ir a visitar a mi familia. Son cosas que se están viendo y que están revelando la difícil gestión que conlleva esta situación. Lo estamos viendo en este caso del turismo y en el caso también de las fronteras interiores, de cómo se pueden ir abriendo con la desescalada. También lo estábamos viendo en un tuit que me gustaba muchísimo porque resumía bastante bien, pues digamos, las contradicciones que lleva la gestión de todo esto. Lo decía José Ramón Patterson, periodista, decía lo de reducir el aforo de cines y teatros e incluso centros universitarios para mantener la distancia de seguridad y que trenes, autobuses y aviones puedan ir repletos, sigo sin entenderlo. Y hablaba de que esto era un flaco favor a la cultura y a la educación. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida.
Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. La serie Years and Years, que nos advertía sobre lo importante que es proteger los derechos porque nunca sabes cuándo puedes dejar de tenerlos. Sobre derechos, y en este caso derechos laborales, protestaban ayer los trabajadores de Nissan en Barcelona. Seguían protestando y tendríamos que escucharlo muchísimo más, sobre todo por lo que puede estar por venir. Y esta protesta es un aviso de lo alerta que tenemos que estar. ¡Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! Quiero deciros lo que tenemos nuevo encima de la mesa. La interlocución con Nissan es nula. Lo único que ha habido de contacto con la dirección de Nissan después de que los japoneses se plegaran velas es ningún tipo de comunicación. La única noticia que tenemos es la que todos sabemos, que quieren cerrar la empresa. Lo veíamos ayer, esas imágenes de trabajadores de Nissan que volvían a manifestarse en Barcelona contra el cierre de la planta. Es un tema que hay que volver a retomar y hay que insistir en ello. Cientos de trabajadores se concentraron ayer en Barcelona, reprochan a la compañía que deja 25.000 familias sin trabajo en plena pandemia, así que siguen insistiendo en la necesidad de dialogar con la propia empresa y, como escuchábamos aquí, se quejaban porque no han encontrado esa labor de diálogo, esa intención de diálogo que ellos estaban buscando, así que siguen reclamándolo y ayer lo veíamos con esa protesta de cientos de personas en la ciudad de Barcelona. Pero también sobre reivindicaciones, sobre la desprotección también de los sectores más vulnerables. Escuchábamos a una representante de Naciones Unidas, en este caso Alicia Bárcena de CEPAL, hablaba de la desprotección de los pueblos indígenas y más ahora en la situación actual. La demografía de los pueblos indígenas y sus dinámicas son muy diversas. En realidad, nosotros hemos contabilizado alrededor de 58,2 millones al 2018. Hoy debemos andar ya alrededor de los 60 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, más de 800 pueblos, como dijimos, y así es como están distribuidos en la región. ¿Cuáles son los procesos de criminalización de las demandas territoriales de los pueblos indígenas? Un fenómeno muy generalizado, lamentablemente, en la región. Y vemos pues que hay una débil protección jurídica de los derechos territoriales y políticos, leyes y política pública que favorecen el extractivismo, leyes y políticas de conservación que excluyen a los pueblos indígenas. Están los proyectos de minería, de hidrocarburos, de energía, forestales, de infraestructura. Así escuchábamos a Alicia Bárcena de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de este grupo de Naciones Unidas, y hablaba de algo que veníamos hablando desde hace tiempo, ¿no? De la desprotección de los pueblos indígenas ahora más que nunca, y sobre todo también porque estamos viendo ya desde hace semanas cómo incluso ahora durante la pandemia, sobre todo en Latinoamérica, está habiendo
asesinatos, incluso de líderes indígenas, de defensores de derechos humanos, y ponía el acento precisamente en esta desprotección que sufren los pueblos indígenas. En otro orden de cosas, también a nivel internacional, Trump sigue en el foco, y en este caso porque ha anunciado su primer mitin de campaña. Va a ser en Oklahoma. Starting our rallies, the first one we believe will be probably, we're just starting to call up, will be in Oklahoma, in Tulsa, Oklahoma. Si lo decía Donald Trump, os podéis imaginar también las reacciones que ha tenido todo esto, porque, hombre, puede ser demasiado pronto para retomar esa campaña y tener su primer meeting de campaña electoral, que, como decimos, pues va a ser en Oklahoma, pero parece que está decidido a ello. Así que este ha sido uno de los temas que ha sido así más comentado también a nivel internacional. Pero para hablar de información internacional, de los asuntos más comentados durante toda la semana en la prensa internacional, tenemos a Pilar de la Peña, que nos va a hacer ese resumen sobre los temas más destacados a nivel internacional, sobre cómo se ha retratado a España en los medios internacionales, y, como decíamos, como cada viernes, también hablaremos con Ana Pastor. En este caso analizaremos el documental Hello Privilege, sobre el impacto del privilegio blanco en la cultura estadounidense, muy al hilo de la situación actual en Estados Unidos, que ya se extiende por numerosos países, esa revuelta contra el racismo a raíz del asesinato de George Floyd. Y terminaremos con el relato de los viernes, ese relato de Ainhoa Goñi. En este caso se llama Padre, y bueno, lo vamos a escuchar de esa gran voz del actor Pachi Freites. Así que, ¿os parece? Continuamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos, con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues es viernes. En efecto, ya sabéis que los viernes analizamos la prensa internacional, la manera en la que los medios de comunicación internacionales se refieren a España y hablan de España, en unos días en los que ha estado muy presente la iniciativa aprobada por el Gobierno, el ingreso mínimo vital, que tuvo un gran respaldo en el Congreso de los Diputados. Prácticamente todos los grupos políticos votaron a favor y el que no lo hizo se abstuvo. Esto ha tenido mucha repercusión en el exterior. Pilar de la Peña, buenos días. Sí, bueno, ya hemos hablado toda esta semana, buenos días, que el ingreso mínimo vital ha sido una de las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición en España que más impacto ha causado fuera, ¿no? Esta semana han seguido hablando de ellos. Por ejemplo, The Economist, el influyente semanario británico que se lee en todo el mundo y en toda Europa, pues lo ha destacado especialmente. Incluso decía algo así como que era algo grande y permanente, ¿no? En este sentido, un intento de España de abordar el problema de la pobreza, que además en la crónica en la que recogía este plan del gobierno español, pues recordaba que España tiene desde hace mucho tiempo un problema estructural con el tema de la pobreza, que en parte achacaba que los sucesivos gobiernos de la democracia pues habían preferido centrarse y concentrar los esfuerzos y los recursos en la construcción de infraestructuras más que en la asistencia social. Y en este sentido pues destacaba que el ingreso mínimo vital era una iniciativa y digamos un plan con el que se pretendía pues abordar esta cuestión. También recogía
elogiaba o destacaba que llegaba en un buen momento y que era una especie de bálsamo para el gobierno de Pedro Sánchez, que se estaba viendo en varias polémicas, y se hacía un poco eco de digamos, todas las turbulencias que han sacudido al gobierno en las últimas semanas, y sobre todo dejaba entrever esto, ¿no? Que una vez que se hubieran pues apagado todas estas polémicas, que lo que iba a quedar era uno de estos, en el legado del gobierno iba a quedar este proyecto que sobre todo iba a hacer de España un país más igualitario. En esta semana también hemos oído al portavoz del FMI que alababa y que destacaba el plan del gobierno como una importante contribución a aumentar la red social y como un paso crucial. Así que sí que podemos decir que sigue recibiendo bastantes elogios y teniendo bastante buena imagen en el exterior esta iniciativa del gobierno. Y lo que ha tenido mucha repercusión también es esta investigación sobre Juan Carlos I. Hemos visto ya en España también estaba obviamente acaparando algunos titulares, pero como fue un asunto que nació en la prensa internacional, sigue teniendo un gran desarrollo en el exterior, ¿no? Sí, ya lo habíamos comentado, además que desde los medios internacionales se llevaba bastante tiempo señalando al exmonarca por los casos de corrupción, por todas estas revelaciones que se habían ido conociendo, en gran parte en la prensa internacional, ¿no? La Tribune de Genève, por ejemplo, era el medio que había destapado la existencia de esa cuenta en Suiza con 100 millones de dólares. También de Telegraph había revelado varias pues parte de la vinculación de los fondos offshore de Juan Carlos I, y en general existía esta sensación en la prensa internacional de que se debía profundizar en este asunto, y quizá por ello pues ha tenido un gran impacto y una gran repercusión el anuncio de que el Tribunal Supremo pues abría la investigación contra Juan Carlos I. Además, la mayor parte de los titulares destacan que es por corrupción, por la posibilidad de haber cobrado comisiones en el contrato del AVE a la Meca, por ejemplo, eso que destaca The Times, o lo que la Tribune de Genève, que también recoge este artículo, pero también The Guardian, la BBC, Al Jazeera. Realmente ha tenido el South China Morning Post, es decir, ha habido impacto en todos los grandes medios. Y ya os digo, dos aspectos se destacan, ¿no? El hecho de que se va a estudiar y se va a profundizar el posible cobro de comisiones o la corrupción de Juan Carlos I por el contrato del AVE a la Meca, aunque se apunta que por la inmunidad y por la especial protección que gozaba la figura del monarca en España, pues solo se va a poder investigar, y es lo que el Supremo ha explicado, solo se va a poder investigar sus acciones a partir de su abdicación en 2014. Pero sí que ha tenido, ya os digo, bastante eco el hecho de que por fin la justicia española pues da este paso y va a intentar aclarar y arrojar un poco de luz sobre este escándalo. También hemos visto que hay otros asuntos que llaman mucho la atención en la prensa internacional. Estos intentos de culpabilizar al 8M, al feminismo en España, de la propagación o de la inacción del gobierno ante el virus para no desconvocar esa manifestación feminista, bueno, ha llamado la atención en algunos medios de comunicación internacionales, ¿no? Pero también poniendo en evidencia la estrategia conservadora de focalizar sobre el feminismo y sobre el 8M, sobre las mujeres, esta denuncia, ¿no? Sí, en concreto esta semana he visto dos artículos que me han llamado especialmente la atención sobre esto. Uno era del Neues Deutsche Zeitung, que es un diario suizo en alemán que también tiene bastante influencia y que es bastante leído en Alemania por este motivo. Y el otro es Libération, el diario francés. También la estampa hace unos días se hacía eco de toda la polémica sobre el informe elaborado por la Guardia Civil, aunque se centraba más en digamos, los errores y en la tensión que había provocado esto entre el gobierno y la Guardia Civil. Pero, por ejemplo, el Neues Deutsche Zeitung sí que destaca este aspecto, ¿no? De los intentos de culpabilizar al feminismo y a las marchas del 8M por, digamos, la explosiva expansión del virus en marzo en España. Y en este sentido resalta en una crónica en la que aborda un poco todos los últimos acontecimientos que se trata de una disputa y de unas acusaciones y una polémica que en realidad en España no es nueva, sino que está en el debate desde la celebración misma de las marchas, pero que ahora había resurgido con fuerza
por la investigación judicial y por este informe de la Guardia Civil, que insistía también en que estaba lleno de errores y que realmente las pruebas para señalar y para, digamos, sostener esta acusación al gobierno y al feminismo por haber contribuido a la expansión del virus, pues decía que eran bastante endebles. En este sentido, por ejemplo, Libération, el diario francés, lo que destacaba en su crónica es que pues los ultraconservadores se habían desatado contra el gobierno y habían lanzado esta especie de guerra con la guerra civil, con la Guardia Civil, a cuenta del informe sobre el 8M, y sí que llama bastante la atención. El diario suizo señalaba que, insistía en esto, que aunque digamos el gobierno incluso hablaba de que era una especie de emboscada política y que no tenía fundamento, y él mismo, el propio diario, advertía que las pruebas pues eran bastante débiles, pero sí advertía que la oposición tenía una frase bastante contundente que dice estaba disfrutando descuartizando el caso del 8M, y sí consideraba que el escándalo pues estaba creciendo, no terminaba de apagarse y tenía cierto peligro para el gobierno. Además, hemos visto también que hay otros asuntos que han llegado a la prensa internacional. Vemos este juicio por la matanza de los jesuitas en El Salvador, también está teniendo repercusión en el exterior, ¿no? Sí, lo comentábamos el otro día en el programa, que había sido un hito por aquello de intentar llegar a esclarecer unos crímenes cometidos hace más de 30 años, y en este caso el inicio del juicio ha tenido bastante repercusión. He encontrado artículos en la BBC, en The Boston Globe, en La Croix, el diario francés, The Guardian, y lo que se pone de relieve es esto, ¿no? Que España, pues muchos años después, varias décadas después, pues ha sentado en el banquillo al menos a uno de los acusados, a Inocencio Montano, este ex coronel y ex viceministro del gobierno de El Salvador, por esta matanza que se cobró la vida de 6 jesuitas, 5 de ellos españoles, y además dos mujeres en el ataque que perdieron la vida, que fue uno de los asesinatos pues que más polémica además levantó, ¿no? Se intentaba vincular a una rama del ejército que intentaba boicotear los intentos de prosperar en los acuerdos de paz, pero me parece que era la BBC que recordaba que realmente había contribuido a todo lo contrario, ¿no? A señalar a este intento de torpedear los acuerdos de paz en El Salvador, y sobre todo que con este juicio se intentaba, en base y gracias al precepto de justicia universal, pues arrojar un poco de luz sobre este crimen y sentar en el banquillo a uno de sus máximos responsables. Y luego hay otro asunto que también ha llamado la atención de algún medio internacional, la ley Rhodes, la ley de protección al menor. También ha visto cómo era recogido en algún medio de comunicación extranjero, ¿no? Sí, no ha tenido un enorme impacto, pero sí que lo han destacado varios medios. Reuters, por ejemplo, y de la crónica de Reuters se han hecho eco bastantes otros medios. La revista, por ejemplo, Salons en Francia, algún otro medio, y lo que ponían de relieve es que España endurecía su legislación para proteger, a los menores, endurecía la legislación sobre la violencia cometida hacia los niños y los adolescentes, y Reuters, por ejemplo, subrayaba que esta ley que había aprobado el gobierno pues hacía obligatorio denunciar la violencia cometida hacia los niños, ¿no? Estos eran los dos aspectos que más se ponía de relieve. También hablaban un poco de cómo la nueva ley pues cambia la prescripción, cambia el plazo, ¿no? Para que se puedan seguir denunciando y presentando querellas y llevando a juicio a los crímenes, estos crímenes con un plazo mucho más amplio del que hasta ahora existía, y sí pues calaba un poquito la idea en estos medios de que el gobierno realmente se había convertido en uno de los que más, con más vehemencia, con mayor dureza y con más fuerza estaba protegiendo a los menores en el mundo. Pues es la prensa internacional la manera en la que retratan, que recogen informaciones sobre España y proyectan así la imagen de este país en el exterior. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Pues es viernes y ya sabéis que los viernes analizamos en plata o plomo el mundo en series con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Documentales, series y claro, en estos días estábamos conversando, decíamos a ver qué podríamos enfocar conectado con la actualidad y me decía Ana, hay un documental maravilloso, muy interesante sobre una humorista norteamericana que se llama Hello Privilege, It's Me Chelsea. Y la verdad es muy interesante porque además nos permite conectar directamente con los sucesos que nacen en Estados Unidos, que implosionan en Estados Unidos y se extienden por todo el mundo, la batalla contra el racismo. En Netflix, ¿no? ¿Qué va a cambiar esto? ¿Qué va a conseguir tu documental? Qué bien que quieras hacerlo. Básicamente, hacer un documental es un privilegio, que lo es. Me ha gustado la presión y tener conversaciones difíciles. Me ha sentado bien porque me han puesto en mi sitio. Pero también me ha dado la impresión de que la gente negra está harta de que les pregunten sobre problemas que son de los blancos. Tenemos que hablar con la gente blanca y dejar de pedirles a los negros que solucionen nuestros problemas porque es un problema de blancos. Eso es verdad que viene un poco al hilo de lo que está sucediendo con las protestas en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, pero yo a ella no la conocía. Es por lo visto una cómica bastante conocida en Estados Unidos y tengo que contarte y contaros que me habló de ella la primera vez Bryce F., que tiene una cultura muy amplia también en el mundo de los cómicos y de los cómicos fuera de nuestro país, y me recomendó que viera otro de los proyectos que ella tenía en Netflix, que es de 2016 yo creo, que se llama Chelsea Does, que elige un tema y habla con sus amigos de él, ¿no? Pues el matrimonio o, en fin, el racismo también lo trató entonces, o bueno, una serie de temas así de tipo social, ¿no? Y lanzó este documental yo creo que hace un año o algo más, y me parece muy interesante porque va buscando las razones por las que el privilegio blanco es una realidad absoluta en Estados Unidos. Ella, como habrás podido ver tú y quien haya visto este documental o quien busque ahora mismo su fotografía, es una mujer rubia, rubísima, blanca, blanquísima, de ojos azules, azulísimos, y además es hija de una mujer mormona y un padre judío. Bueno, que tiene todo, como ella dice, para ser una privilegiada en ese sentido en un país en el que el racismo, como estamos viendo, pues sigue siendo una realidad. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que también habrás visto, y es que es bastante salvaje. No tiene mucho pudor a la hora de hacer humor con ciertos temas. Sí, hace un humor muy cáustico, muy provocador, referencias sexuales, muchas palabrotas. Oye, ¿no se te murió un judío viejo dentro? No, dentro de mí, no, dentro de mí, no. Fue en un bar mitzvah. Estaba en un mitzvah bailando con él y falleció. Pensaba que estabas... No fue dentro de mí, estábamos bailando. Todavía no se me ha muerto ningún hombre dentro. No soy tan letal. ¿Alguna vez se te ha muerto alguien dentro? No. Solo preguntaba, es una pregunta típica, ¿no? No es típica para ¿A ti se te ha muerto alguien dentro? No, pero estoy segura de que pasará algún día o me moriré yo con alguien dentro de mí. He salido con hombres lo bastante mayores como para morir dentro de mí, pero no fue el caso. Eso es. Sí. Y lo que intenta buscar a través del documental, le están grabando, cuando intenta retratar cuáles son los privilegios de los que goza la gente blanca sin saberlo. Y para eso mantiene diversas conversaciones, todo con ese tono que tiene ella maravilloso como una extraordinaria humorista, pero intentan mantener conversaciones con diferentes personas para ver esos privilegios que no detectamos, que no observamos, que no vemos en nosotros mismos y que sin embargo disfrutamos de ellos. Me decías, hay un momento muy interesante que a ti te ha llamado la atención cuando habla de su anterior relación. Ella tuvo un novio negro y allí le pasaban cosas que le hacían también visibilizar precisamente
ese racismo que está incrustado desde la parte más de la sociedad norteamericana hasta la policía, ¿no? Sí, ella saca a este chico en el documental, se va a verle, es uno de sus primeros novios cuando era muy jovencita, dice que ella era muy rebelde y bueno, digamos que ella y él cuando tenían esa edad, 20 añeros, se metían en bastantes problemas y dice que la policía les paraba a menudo y siempre a él le exigían documentación, le cacheaban, incluso creo recordar que cuenta que fue detenido varias veces y sin embargo ella no era requerida en nada. ¿Por qué? Porque ella era rubia y blanca y él era negro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es de hace muchos años. Yo creo que calculo que ya debe tener unos 50, o sea que... Pero, bueno, se lo lleva a su terreno personal y me parece que eso está muy bien porque ella todo el rato repite el privilegio blanco existe y yo me he beneficiado de ello en lo personal y en lo profesional. Y una de las escenas que creo que también es muy poderosa es cuando se reúne con un grupo de chavales negros y ellos mismos le dicen, oye, el hecho de que estés aquí preguntándote qué es el privilegio blanco y que nos lo estés preguntando a nosotros y que casi te tengamos que consolar porque vaya, eres una blanca privilegiada que viene aquí a hacer un documental, bueno, le dan caña, ¿no? Y ella encaja muy bien y reflejan algo que todavía existe, ¿no? Esas dos Américas. Tu privilegio es que tu voz siempre será escuchada. Escribiste un libro llamado You Gotta Be Kidding Me y no me gusta el título, pero pudiste decirlo tú. Tú puedes hacer lo que te dé la gana y solo quiero que sepáis que nosotros tenemos que jugar en una liga diferente y que estamos en una situación diferente, donde nuestras voces y perspectivas están limitadas. Deja mi intervención fuera si quieres, pero a mí me da vergüenza estar aquí contigo, porque esto no es más que otro ejemplo de los privilegios de los blancos. En uso de tus privilegios, se te ha ocurrido venir a este espacio y llevarte lo que te dé la gana. Además que en estos días, cuando hemos hablado tanto de la muerte de George Floyd y de la ola de indignación que ha desatado, no solo en Estados Unidos, en buena parte del mundo, porque muchos han visto reflejados también los abusos policiales y el racismo en todas las sociedades, pero se ha puesto el foco en Estados Unidos en esta manera en la que el estado de bienestar que vive la población blanca se produce casi a costa de que estructuralmente sean subalternos las comunidades de origen afro, ¿no? Y esto ha sido muy reivindicado. Bueno, pues son las raíces que ella está buscando, los dilemas que ella está tratando de encontrar. Y también hay una reflexión que planea de fondo, ¿no? Para preocuparte por los derechos no tienes que ser uno de los afectados simplemente. Tienes que ocuparte de los derechos de los demás. No hace falta ser negro para estar preocupado por lo que le está ocurriendo con el racismo a los negros o árabe. Y sobre todo no ponerte de perfil, ¿no? Que yo creo que es una cosa que se ha dicho mucho estos días. No hay grises entre ser racista o no ser racista. O eres una cosa o eres la otra, no hay nada en medio, ¿no? Y creo que eso ella también lo gestiona muy bien. Hay una manera de retratar la parte más racista de Estados Unidos que ella lo hace también de una manera muy brusca, y es que hace una encuesta en la calle y habla pues con esos tipos también blancos, muy conservadores, que niegan la mayor, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ella les pincha, ¿no? De, oye, ¿vosotros creéis que existe el privilegio de ser blanco? No, que va. No, eso es mentira, eso se lo han inventado. Estos días, de hecho, teníamos un debate en Neutral porque Emilio Domènech Nanísimo, que es nuestro colaborador en Estados Unidos, hizo, y podéis ver en YouTube, un retrato en números cómo es el racismo, ¿no? En todo, en el número de detenciones de negros, etcétera. Y claro, con los datos en la mano todo se entiende mucho mejor y aunque lo nieguen y aunque estemos en la época de los hechos alternativos, eso existe, y no solo, como tú decías, en Estados Unidos, aunque este documental se centra mucho en ello. Cada vez que la policía rinde cuentas por un tiroteo con agente implicado es porque Black Lives Matter y las organizaciones afines hemos estado ahí los últimos 5 años. ¿Y qué les diríais a la gente que quiere implicarse en esto, sobre todo a blancos que quieren ayudar y no saben cómo? Para una persona blanca no solo es ir a reuniones, estar en espacios activistas o venir a la comisión de policía, sino que también tienes que actuar en tu trabajo de blancos o con tus amigos. Se trata de reivindicar en todos los espacios, incluso cuando te resulte incómodo. Esto no es un proyecto único para un documental de Netflix. Es un compromiso diario y absoluto para reivindicar la justicia racial durante el resto de nuestras vidas. Bueno, lo cierto es que este documental es anterior a los sucesos que nos ocupan ahora estos días en los medios de comunicación, porque el documental se estrenó en el mes de septiembre
en el 2019, claro, recoge una situación que se vive y se percibe perfectamente en Estados Unidos. Muchas veces no somos nada conscientes, absolutamente nada. Pasa aquí en la sociedad española, por ejemplo, ¿no? De cómo el racismo cala tan profundamente, ¿no? Oye, me dices que hay otro documental de ella. Sí, se llama, bueno, es una serie de varios capítulos que creo que era Chelsea Das, que elige, como te digo, el matrimonio, las drogas, la religión, temas polémicos algunos de ellos o más sociales. Y de hecho uno de ellos también versa sobre el racismo. Ella, que lo estábamos comentando antes, es muy... un humor muy sin tapujos. Una de las veces se sienta con humoristas y cómicos negros, ¿no? Y también ellos le explican, ¿no?, cómo hay una cuota también, ¿no?, del negro gracioso y los tópicos. Y ella, como no tiene filtro, porque la verdad es que no tiene filtro, ¿sabes? Ya os he contado que es de origen judío y se disfrazó de Hitler una vez en uno de sus programas. Ella hacía en cable, era la presentadora de un programa de humor, y se disfrazó de Hitler. Otra vez colgó en Instagram una foto en topless, que ya sabéis que la sociedad americana en eso es bastante conservadora, y hacer bromas sobre Putin, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo de Hitler y los judíos no está demasiado bien visto tampoco allí. Y ella no tiene filtros. Entonces los propios cómicos negros lo que decían es, hay cosas que nosotros no podemos permitirnos. Y sin embargo también es un privilegio para los cómicos o las cómicas blancas, algo que ella hace. Bueno, también pone el foco en los tópicos. Sí, algunas de las conversaciones van sobre eso, ¿no? Si la propia brutalidad policial, estamos viendo que un chaval desarmado que no está haciendo nada y que solo está diciendo déjame respirar, ¿no?, el caso de George Floyd o muchos otros, supone que ya llevas una etiqueta incorporada, pues eso llevado a casos menos graves y al día a día y al humor y a su propio trabajo o a su propia familia. Hay una conversación con su padre muy bestia también, porque ella dice que su padre es muy racista. Y el padre lo niega, pero todos los comentarios que hace pues indican que al menos un poco racista es, ¿no? Entonces está muy bien cómo juega también a ir levantando las etiquetas y los tópicos de una sociedad que todavía lo es y que tiene una historia muy basada en la diversidad y en la mezcla, pero que no se ha conseguido que esa diversidad culmine, ¿no?, en una equiparación de derechos. Y por cierto, le da una caña a Trump en Twitter y en Instagram tremenda, y le recomienda varias veces que se vea este documental al presidente de los Estados Unidos, que dice que le hará bien y ampliará su foco. Lo que es verdad es que es muy valiente y utiliza además la ironía y el sarcasmo de manera muy brillante. Es la recomendación esta semana de Ana Pastor de Neutral. Hello, privilege, it's me, Chelsea. Y además, al calor de estos acontecimientos que estamos viendo en estos días, es muy recomendable porque permite también empatizar y ponerse no solamente ante los ojos de esta problemática en la sociedad norteamericana, sino también cómo nos afecta a nosotros mismos. Ana Pastor, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Los relatos de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Bueno, pues claro, hoy es viernes y los viernes dedicamos un ratito a estos cuentecitos, a este regalo que nos traes cada semana. Hoy además viene Pachi Freitez. Buenos días. Hola, buenos días. Va a poner la voz del padre. ¿Por qué el padre, Ainhoa? ¿Qué es esto? Sabes que me encanta tratar las relaciones y los procesos. Y es verdad que la familia y las distintas relaciones que estableces con los miembros de la familia van cambiando a lo largo del tiempo. Y en este caso me apetecía afrontar la relación que tiene un padre y una hija. Un padre que lleva mucho tiempo sin ver a su hija, luego veremos por qué. Y cómo se pueden volver a restablecer esas relaciones, cómo se pueden volver a unir dos mundos que durante muchos años han estado separados, ¿no? Y es un poco eso, nunca es tarde, siempre se pueden retomar relaciones, situaciones, y, bueno, siempre estás a tiempo, ¿no?, para hacer este tipo de cosas, y sobre todo cuando hablamos de familia, de gente que realmente has querido. Y es un poquito eso. Este padre es muy especial y sobre todo la hija es muy especial, ¿no?, porque tiene un coraje estupendo y lo veremos en el relato. Es muy joven y tiene las cosas casi más claras que su padre.
relaciones padres e hijos, familias, la división en las familias. Bueno, toda la vida en las familias es muy sosegada hasta que aparecen las herencias. No es este el caso del relato, pero te doy una idea para una próxima, para un próximo relato. Y en la voz de Patxi Freites, que mira, ya que estás, Patxi, aprovechamos también para darte las gracias, porque los relatos, cuando has traído invitados, cuando nos has permitido acceder a gente, a compañeros tuyos de profesión, compañeras tuyas de profesión que han traído relatos tan maravillosos, y te lo agradecemos un montón, Patxi. Para mí es un grandísimo placer colaborar en este maravilloso proyecto. Creo que es de las cosas más bonitas en las que he participado nunca. Bueno, pues es Padre con Patxi Freites. Tenía que conocerla. Ya había cumplido 18 y por primera vez tenía la libertad de verla. Ella tenía la libertad de venir y yo conocería por fin a esa adulta de la que desconocía todo. La había visto antes, claro, pero hacía ya 15 años que la pensaba en la distancia. La recuerdo preciosa, con rizos que le caían por la frente. Era castaña, tenía los ojos verdes y se llenaba de pecas en verano. Se reía sin parar de las cosas más nimias y no paraba quieta ni un instante. La verdad es que me aterraba el momento de enfrentarme a ella. Tendría que explicarle por qué me separé de su madre y por qué ya no la tuve cerca de mí. Tragué saliva. No podré explicarle por qué su madre se negó a que la viera, por qué la apartó de mí, por qué no entendió que hay 1000 formas de quererse y que podíamos seguir siendo una familia, otro tipo de familia. No, ese no era mi papel. Es difícil explicar por qué decidí no enfrentarme a fines de semana alternos con malas caras y malos modos, o a peleas por pasar un minuto con ella. Pero la verdad es que ahora sé que me equivoqué. Ella llevaba probablemente 15 años escuchando que yo no soy bueno, que yo no era suficiente para ellas. Pero yo le quiero contar que las quería con locura, que las quería tener cerca, especialmente a ella, pero que ya no amaba a su madre. Estuve con ella todo lo que pude. Aguanté lo indecible porque no quería renunciar a la familia que tenía. No quería renunciar a ser feliz de la manera que me habían enseñado, siguiendo la norma y manteniendo las formas, aunque eso significase no ser feliz. Vivía una vida que no sentía como mía. Pero no pude mantener esa farsa. No era justo para nadie. No había culpables. Era tan sencillo y tan doloroso como que ya no había amor. Y yo quería ser feliz y que su madre lo fuese también. Merecía a un hombre que la amara. Y ese no era yo. Yo necesitaba amar otra vez, pero no sería su madre. Pero intentando encontrarme a mí mismo, las perdí a ambas. Se llama Laura. Sé que le gusta hacer deporte y me consta que ha ido de colonias. De su vida sé poco más. Me han dicho que es alta, como yo, que tiene mi misma forma de mirar y que sigue sonriendo como quien guarda un secreto divertido. Hace tiempo que yo ya había perdido la esperanza de que algún día nos conociéramos. Pero la vida te enseña que las cosas siempre pueden cambiar, que tras una esquina te espera una buena noticia, que una llamada puede cambiar tu mundo, que una sonrisa puede esperarte en cualquier rincón antes oscuro. Ella me llamó hace 3 días. Oh, ¡qué directa es! En cuanto saludé, me dijo que era mi hija y que quería conocerme. Yo me quedé en blanco. Gracias a que ella siguió hablando sin parar, me imagino que de los nervios, me dio tiempo a reaccionar. Me dijo dónde y cuándo nos teníamos que ver. No me dejó ni contestar. No me dio opción. Y antes de que pudiese decir nada más que sí, que allí estaría, colgó el teléfono. Me senté a esperarla en la cafetería.
Me ponía de nervios. Me había puesto una camiseta nueva, azul claro, mi color favorito, para que me viese guapo. Me peiné 1000 veces los 4 pelos que tenía y me había limpiado hasta las botas. Habían pasado ya 20 minutos desde que había llegado y a la cafetería entraba todo el mundo menos ella. Hasta que de repente una chica entró como un torbellino. Eso sí, nada más sentarse frente a mí, se puso seria. Se presentó como si fuese una mujer de negocios, me dio la mano y se sentó. Yo, que me moría de nervios, tenía las manos sudadas como un adolescente. Y empezó a hablar muy rápido, con un discurso memorizado al dedillo. Yo empecé a temblar, aterrado, intuyendo un montón de reproches, de daño y de duelo. Me sentía culpable una vez más de mis errores. Ella lo había ensayado hasta la extenuación, sin duda, porque no me dio opción a meter baza. No pude decir ni un lo siento, aunque ella tampoco lo buscaba. Yo la escuchaba en silencio, sumiso. Me daba pánico estropear ese momento. Y sus palabras brotaban de su garganta, ordenadas, claras, sencillas, sin dobles vueltas y sin rencor. Yo, que esperaba oír toda la ira de los dioses, me encontré ante un mar en calma. Estuvo 30 minutos contándome su vida, siguiendo el guión que tenía en mente. Me habló de su colegio, me contó que había llevado brackets hasta hace 6 meses, de su paso al instituto, de que tenía moto, y hasta que se acababa de echar un novio nuevo. Yo no podía sonreír más. Me descubrí con la cabeza apoyada entre las manos, enamorado de esa preciosa niña que se había convertido en mujer sin mi presencia. Yo no era responsable de nada, de todo lo maravilloso en lo que se había convertido, y me sentía morir de amor, porque ella había decidido que yo la conociera. Y cuando terminó, sonrió por fin y me preguntó que qué me parecía. Yo le dije que sí a todo. Y sin pedirle permiso, pero poniendo cara de por favor, me levanté y la abracé muy fuerte. Sí, cariño, sí a todo, le dije otra vez. Porque lo que me dijo no podía tener otra respuesta. Me aseguró con vehemencia que 15 años sin vernos eran muchos. Me dijo que no tenía recuerdos conmigo de cuando todavía éramos el otro tipo de familia. Me dijo que a pesar de eso, siempre había sido feliz, pero también me dijo que 15 años no eran nada, porque teníamos muchísimos más por delante para pasarlos juntos. Me pidió estar en su vida y que la incluyese en la mía. Por Dios, yo temblaba nervioso. Me dijo que quería ser mi hija y especialmente que yo fuera su padre. Y me dijo algo que me llenó de amor para siempre. Me dijo que ahora estábamos unidos y que yo ya no podía irme. Que ella ahora tenía derecho a tenerme en su vida y que si yo decía que sí ahora, ya no había marcha atrás. La volví a abrazar muy fuerte y le dije que era el amor de mi vida y que sería el padre que ella merecía. Y le avisé de que tener padre significaba que me entrometería un poco en su vida de vez en cuando, que le criticaría a sus novios si no me gustaban y que nunca más me apartaría de su lado, y que podía ser realmente pesado si no me hacía caso. Ella me apretó muy fuerte y se echó a llorar. Y me dijo unas palabras que pensé que jamás escucharía. Quiero quererte, papá. Yo no necesitaba más. No había mejor inicio que ese. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña,
Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.